cómo tener una relación personal con Dios. Y ese es el título del mensaje el día de hoy, cómo tener una relación personal con Dios. Vamos a ver algunas cosas importantes. La primera, para tener una relación personal con Dios, usted tiene que sanar su alma de una forma efectiva. Por años Dios me ha permitido viajar a muchos lugares y hacer consejería matrimonial. Y créame que hay tantos conflictos en los matrimonios, excepto Greta y yo, nosotros no tenemos ningún conflicto. No, también tenemos nuestros conflictos, como todos, ¿cierto? Pero hay conflictos graves, que le digo con todo el respeto a las leyes de nuestro país, que ninguna ley puede sanar. Porque puede haber una ley para el maltrato intrafamiliar, pero igual hombres maltratan a su esposa y de vez en cuando tenemos una mujer fuerte que maltrata a su esposo, ¿cierto? De vez en cuando sale alguna. La ley no puede cambiar la drogadicción de un joven. Por más que sea un delito vender droga, seguimos teniendo nuestra sociedad llena de jóvenes drogadictos. Es que el problema no está en cuántas leyes tenga un país. El problema está en el alma de todos nosotros. Yo siempre digo que hay adolescentes que son amargados 24 horas. Y usted los ve amargados 24 horas. Yo conozco hombres casados que se quejan 24 horas. Se quejan porque se tienen que levantar a trabajar, se quejan porque la esposa no fue a la peluquería, se quejan porque la esposa fue a la peluquería, porque de una u otra forma el ser humano tiene una tendencia en su alma. Es nuestro interior el que tiene el problema. Le voy a hacer una pregunta y usted me responde levantando su mano. ¿Se ha sentido frustrado alguna vez? Si es así, levante su mano. Yo me he sentido frustrado algunas veces. Es terrible la frustración, ¿cierto? Uno se frustra y uno siente que no le resultan las cosas, pero la gran pregunta es ¿qué cosas? Y siempre he pensado que cuando llega el momento de la muerte, todo lo demás no vale nada. Se te muere la mamá y a ti no te importa el auto, no te importa la casa, no te importa el trabajo. Si tu jefe te dice, está despedido, no me importa, tengo que ir al velorio. Es que es mi madre, es mi padre. Si está agonizando en un hospital, tú dejas todo botado y partes. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano no tiene que ver con las cosas que posee. Pero nos hemos distorsionado. Hemos llegado a un punto donde el entorno se ha transformado más importante. El que dirán vale más que lo que somos. Y déjeme decirle esto que espero que sea útil para usted. Nadie puede reemplazar lo que somos. Usted es lo que es. Puede vestirse bonito, puede pintarse bonito, puede dar una buena sonrisa, pero cada uno de nosotros y Dios nos conocemos, ¿sí o no? Usted se conoce, usted sabe cuáles son sus debilidades. Por eso sanar el alma de una forma efectiva requiere algunas cosas importantes. Y vamos a basar esto en un pasaje de la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Nacheli, si le ayuda a los chicos con una Biblia, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjese cómo este pasaje hermoso nombra 10 verbos. 10 verbos sumamente importantes. Estos 10 verbos son el secreto para tener una verdadera relación con Dios. ¿Quiere tener una relación verdadera con Dios? Bueno, aquí hay 10 verbos que se deben cumplir en la vida de una persona. Ahora, lo primero que yo me pregunto es, ¿y de qué me sirve una relación con Dios? Bueno, si Dios me creó, significa que tener una relación con Él me da la garantía de tener una vida feliz. Y ahí está el meollo del asunto. Si yo quiero ser feliz, necesito tener una relación ¿con quién? Con Dios. Vamos al primer punto. Mira lo que dice el verso 7. Ahí en el versículo 7 dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. Y nosotros por naturaleza lo menos que nos gusta es someternos. Desde Pinochet ya quedamos alérgicos a eso, ¿cierto? No queremos someternos. Pero curiosamente esta palabra someter, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo,
en arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. Así que cuando uno ve una palabra en español y quiere profundizar su significado, ve la palabra original. Yo no voy a decir la palabra original porque no es necesario, pero aquí la palabra someteos en el griego significa subordinado. Subordinado. La idea es como un militar o un cabo raso que se somete ¿a quién? A su superior. Como usted llega, bueno, estábamos en el banco el otro día con Alejandro y llegaron los jefes, ¿cierto? Y todos se pararon. Y yo me di cuenta que eran los jefes, nadie me lo dijo y le dije a mi esposa, son los jefes. ¿Por qué? Porque todos se pararon a saludar. Automáticamente cuando uno es subordinado, le debe respeto ¿a quién? Al que está superior a uno. ¿Quién es el ser superior en la creación? Dígamelo usted. Es Dios. Pregunta, ¿somos subordinados? No. Dios es como el martillo detrás del vidrio. Rompa en caso de ¿qué? De emergencia. Recurrimos a Dios cuando estamos enfermos. Recurrimos a Dios cuando no tenemos trabajo. Recurrimos a Dios cuando tenemos un problema grave. Pero cuando estamos bien, no, ahí nos vamos a Miami, nos vamos a la playa. Ahí lo menos que pensamos es en el Dios Todopoderoso. Fíjese que esta misma palabra se usa en el libro de Romanos capítulo 13. Mantenga su Biblia ahí en Santiago. Y un poquito más atrás está el libro de Romanos. En el capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí Dios coloca que uno debe someterse, ser subordinado a las autoridades superiores. Yo recuerdo cuando, no sé qué año fue, 97, 98 más o menos, recién nos habíamos casado, 98, recién nos habíamos casado con Greta, y yo no tenía licencia de conducir. Entonces un amigo me enseñó un poco a conducir, ya aprendí a manejar y me compré mi autito, así que tenía mi auto, pero no tenía licencia de conducir. Así que fui, me inscribí ahí en la municipalidad de Puente Alto, que vivíamos en ese tiempo ahí, y resulta que me inscribí para sacar mi licencia. Lo lógico era que mi amigo me lleve con el auto, allá yo rinda el examen y haga la aprobación de mi licencia, pero a mí se me ocurrió la genial idea de ir solo. Dije, no pasa nada, no me detiene nadie, creo que con el papelito es suficiente. Y resulta que me quedo dormido, así que agarré el auto y salí flecha a sacar la licencia de conducir con mi esposa. ¿Te acuerdas, Greta? No. Llegamos a un semáforo que estaba dañado y había una policía, una carabinero, con un tremendo guante blanco. Entonces la mujer levanta el guante blanco en señal de que pare y yo entendí señal avance. Entonces cuando yo empiezo a avanzar, la mujer se pone delante mío con el guante y me pone el guante así y yo le coloco el auto literalmente en sus faldas. Entonces la mujer se acerca a mí y me dice, lo primero que me dice, ¿qué es esto? Y yo le respondo, un guante. Me dice, está chistosito. Le digo, no, señorita, no soy chistoso, le prometo que pensé que me estaba preguntando qué es un guante. Me dice, su licencia. Le digo, casi la voy a tener. ¿Cómo que casi la voy a tener? Sí, voy a rendir mi examen. No tiene licencia de conducir, o sea, casi me atropella, se burla de mí y no tiene licencia. ¿Qué cree que es lo que debo hacer? Y le digo, perdonarme. Perdóneme, le ruego que me perdone y le ruego que me permita ir a rendir el examen porque en 10 minutos más si no llego pierdo la cita. Y me dice, le hago una pregunta, ¿y usted cree que con esta clase de conductores estaremos a salvo en nuestra sociedad? Le digo, espero que sí, le digo. Me dice, advertencia, me dice, lo voy a dejar pasar y vaya a rendir su examen y no haga de nuevo esto. La gran pregunta es, ¿por qué la mujer me dejó pasar? Porque le pedí perdón. Porque a una autoridad muchas veces no le importa si estás en lo correcto o no. Le interesa tu actitud. ¿Es así o no es así? Uno tiene muchas experiencias en la vida, pero las experiencias más difíciles con las autoridades son con los padres. ¿O no, mis queridos? Todos fuimos adolescentes y en algún momento le faltamos el respeto a nuestros padres. Y ahora que somos adultos, la mayoría nos arrepentimos. Uno desearía a veces retroceder el tiempo y decir, ¿por qué le contesté así a mi papá? ¿Por qué le dije a mi padre, muérete? ¿Por qué le dije a mi mamá, te odio? ¿Me tienes cansada? Uno muchas veces se olvida de esto, pero esto tiene que ver con Dios. Y aquí le hago la pregunta y usted responda con sinceridad.
Si yo me someto a Dios, pero de verdad, ¿me va a costar someterme a otras autoridades? La respuesta es no. Porque si tengo una relación correcta con Dios, voy a respetar a un policía, voy a respetar a un presidente, voy a respetar a un alcalde, tenga o no tenga razón. Porque el hecho, y dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente, ¿cierto? El hecho de decir una verdad no te da derecho a ofender. Pero muchas veces nosotros ofendemos el carácter de Dios porque no nos sometemos a Él. Ok, segundo, ¿cómo tener esa relación con Dios? Tenemos que sanar el alma, dijimos, y primero dijimos someteos pues a Dios. Segundo, mira lo que dice Santiago, vuelva conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, y después dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí la palabra resistir significa pararse en contra, oponerse, contradecir. Miren, nosotros tenemos que contradecir al diablo, pero muchas veces le seguimos la corriente. ¿Ha escuchado el dicho, el diablo metió la cola? Estábamos todos bien, la familia contenta, estábamos comiendo en la mesa, estábamos felices y de pronto se armó una discusión de la nada y alguien dice la frase solemne, el diablo metió la cola. Sí, pero la pregunta es, ¿lo estoy resistiendo o lo estoy apoyando? Porque ahí está el punto fundamental. Yo recuerdo que un día estábamos con mi esposa teniendo un conflicto matrimonial, por supuesto donde ella era la culpable, porque ella era la culpable. Y me recuerdo que le dije a mi esposa, me voy a dormir al sillón, típica de hombre, ¿cierto? Y yo agarré, vivíamos en Ecuador, así que no hacía frío, no sé qué, agarré una almohada y me fui a dormir al sillón. Y el Espíritu Santo me decía al corazón, orgulloso, tú cuando te casaste hiciste una promesa que nunca ibas a dormir en el sillón. Y yo hice esa promesa cuando me casé, dije, prometo nunca dormir en el sillón. Y ahí estaba como un torpe durmiendo en el sillón. Y me hice la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que Greta baje y me pida perdón? Entonces, las 12 de la noche, la 1 de la mañana y no pasaba absolutamente nada. Y en un momento me puse a orar, y uno ora así diciendo, Señor, te pido, por favor, háblale a mi esposa, Señor, toca su corazón. Y en el fondo el que estaba teniendo la dificultad para el cambio, ¿quién era? Era mi persona. Así que ahí, como el Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido, agarré mi almohadita, subí la escalera, golpeé la puerta, y la respuesta fue solemne, ¿qué quieres? Y eso me hizo como tipo Michael Jackson intentar retroceder, pero no, avancé. ¿Por qué? Porque lo correcto es resistir al diablo. Significa que debo contradecirlo. Y lo que el diablo quiere es matar, hurtar y destruir. El diablo quiere que sea grosero. El diablo quiere que sea orgulloso. El diablo quiere que no pida perdón. Y lo único que anhelamos adentro es hacer lo correcto, pero el orgullo nos roba. Y ahí usted tiene que decirle al diablo, no, momento, yo me someto a Dios. Y someterse a Dios implica decirle al diablo, ¿sabes qué? Lo siento, yo voy a tomar el camino correcto. Aquí les voy a hacer una pregunta. En un conflicto matrimonial, familiar, lo que sea, ¿quién es el que debe pedir perdón? Usted responda lo que quiera y tiene derecho a responder. Esto, usted no sale en la grabación, esto va al YouTube y usted no sale, solo su voz. ¿Quién es el que tiene que pedir perdón? Se la pongo más fácil. Hagamos cuenta que yo con Greta tengo un conflicto y de pronto ella quemó el arroz, quemó el pollo y quemó el agua, quemó todo. Entonces yo llego a la casa y ya no tengo dinero y quiero almorzar y no hay comida. Y ella me dice, bueno, se quemó, come la quemada. Y empezamos a discutir. ¿Quién de los dos debiera pedir perdón? Responde usted. ¿Cuántos dicen ella? ¿Sabe qué? Parece lógico. Pero aquí le voy a decir quién debe pedir perdón en un conflicto. Debe pedir perdón el más sabio. Significa que a veces hay que pedir perdón aún por lo que uno no ha hecho, para que se bajen las barreras, para que el diablo no gane la batalla. Porque cuando la persona baja los humos y reflexiona, a veces solita pide perdón. Pero en ocasiones uno intenta defender una situación y atrás hay uno que está alimentando eso, ¿cómo se llama? El diablo. Y dice, dale, dile tonta, dile irresponsable, dile que es una derrochadora. Y uno empieza, pero en el fondo, si se acaba el matrimonio, el arroz no importa,
El pollo no importa, el agua no importa, el auto chocado no importa. Mi sobrino se compró un auto, Carlito, recién se lo compró, ¿cierto? Y su esposa lo chocó de inmediato. Lo compró y lo chocó. Y me encantó la respuesta de Carlito. Jesly, ¿te pasó algo? No, mi amor. Entonces, ¿por qué chocaste? No. Jesly, ¿te pasó algo? No, entonces, tranquila, no pasa nada. El auto no es importante. Entonces, Carlos tomó la actitud del más sabio. Y no siempre gana aquel que tiene la razón. El más sabio muchas veces gana batallas que no se pueden ganar de otra forma. Y viene la pregunta, ¿está conmigo en el tema o no? A mí no me importa si no hay 100 o hay 200, me da lo mismo. O sea, a mí lo que me importa en este momento es que entendamos es que resistir al diablo implica decir, ¿sabes qué? Voy en contra de tu sistema. Usted va a una cita para restauración familiar y muchos psicólogos te dicen, bueno, si no se entienden, divórciense. ¿Ha escuchado eso? Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hogar permanezca firme. Eso significa que oponerme al sistema que el diablo estableció implica jugar con reglas diferentes. Y esas reglas diferentes son tremendamente buenas. Le cuento una más, ¿ya? Fui a Canadá y llego a, no sé si lo conté aquí, pero llego a Policía Internacional y no había nadie. Yo era uno de los primeros pasajeros que bajaba. Entonces paso a donde el policía y el policía me dice, ¿no vio la señalización? Le digo, ¿cuál señalización? Retrocedé y decía, pare. Y yo dije, qué ridículo, pues esto no somos autos. Luego dice, pare, ¿y qué tiene que hacer? Parar. Entonces no había nadie, me detuvo ahí y quedé parado frente al disco pare hasta que él dijo, pase. Y pasé. Entonces cuando paso ya él estaba indispuesto conmigo. Y el hombre me dice, bueno, presénteme su pasaporte ya. Vio el pasaporte, vio la visa. Me dijo, su pasaje de regreso. No lo imprimí, le digo. Ah, no lo imprimió. ¿Y cómo sé que no se quiere quedar en Canadá? Bueno, no lo sé. Me dice, ok, muéstreme su carta de invitación. No, tampoco la llevo, le digo. Entonces, ¿cómo yo sé que usted no se quiere quedar en Canadá? El hombre va y me dice, mire señor, en este momento le voy a timbrar su pasaporte, que su visa ha sido negada, su ingreso a Canadá. Al menos que usted me dé una muy buena razón para dejarlo entrar. Ahora, todo lo que hablamos, lo hablamos con traductor. No piense que yo estaba hablando fluido el inglés. Había una traductora. Y le digo a la traductora, dígale que me tiene que dejar entrar a Canadá porque yo soy un ignorante. La mujer me dice, ¿cómo le voy a decir eso? Hágame caso, dígale eso. Entonces la mujer le dice al hombre, él dice que le diga que debe dejarlo entrar porque es ignorante. Y el policía se empezó a reír a carcajadas. Y dijo, esa es la respuesta que esperaba. Que usted como ignorante no trajo la carta de invitación, como ignorante no trajo el pasaje impreso y desde ahora no ignora más. Bienvenido al Canadá. El ser humano, mi querido, cuando escucha la voz del diablo, defiende demasiados derechos. Y a veces hay que ceder. Amén. Y cuando usted cede, gana batallas. Bueno, sigamos, se me acaba el tiempo. Tercero, Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren lo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta palabra acercaos en el original significa estar próximo, permanecer cerca. La idea de esto, mis queridos, es que usted tiene que estar lo más cerca de Dios, lo más cerquita de Dios. ¿Ama a Dios? ¿Sí o no? De corazón, no importa el criterio. ¿Ama a Dios? Okay, lo ama a Dios. Aquí viene mi pregunta. ¿Pasa tiempo con Él? No, es que estoy tan distraído, tengo tantas cosas que hacer, que no paso tiempo con Él. No oro, no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no compartimos en familia hablando de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. No lo conocemos. ¿Cómo es Dios? Porque eso es bonito, saber cómo es Dios. Lo primero que decimos, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es amor, pero la Biblia dice que también Dios es fuego consumidor. O sea, Dios es como un papá que corrige ¿a quién? A un hijo, y Dios nos corrige. Y ahí nace el dicho popular de las abuelas de antaño. Las abuelas decían, mijito, Dios castiga, pero no a palos. ¿Lo escuché alguna vez eso? Y sí que castiga a Dios. Dios me ha castigado a mí, yo sé que Dios lo ha castigado a usted, pero ¿por qué? Usted tiene que conocerle.
Tener esa relación personal con el Señor cambia nuestro criterio de vida. Mira lo que dice Lucas, capítulo 10. Lucas es el tercer evangelio, capítulo 10, versículo 10. Dice el verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, dice el verso 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mira lo que está diciendo el texto bíblico. Dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, está diciendo que Dios quiere tener una relación ¿con quién? Con nosotros. Voy a hacer una pregunta y usted me va a responder con el corazón. A veces Dios nos habla de una forma sobrenatural, ¿sí o no? ¿Usa algo? ¿Qué te habla? Yo un día tenía un problema terrible, estaba sumamente desanimado. Y estábamos fundando una iglesia y había ya unas 60, 70 personas y estaba pasando un problema grave. Y yo recuerdo que estaba al fondo del templo y me tocaba predicar y no quería salir a predicar. Es terrible para un pastor que no quiera predicar porque eso es antagónico, ¿cierto? Y recuerdo que al fondo del templo yo le decía a Dios, ¿y tú no me vas a ayudar? Porque uno pregunta esas cosas, ¿cierto? Señor, ¿y por qué no me respondes? Y de pronto, de la nada, uno de nuestros niñitos, Julito, ¿te acuerdas, Greta? Tenía como 3, 4 años yo pienso, era pequeñito. No me acuerdo cuántos años tenía, 5 años. Y sale Julito de su asiento y la mamá le dice, ¿dónde vas? Y lo agarra del brazo. Él se suelta y le dice, tengo que ir a decirle algo al pastor. Y va al fondo del templo el niño pequeñito, me hace bajar, me abraza, me da un beso, me toca la cara y me dice, quiero que sepas que te amo. Y usted ahí traga saliva. Era como que Dios me estaba diciendo a mí, te amo. Dios a veces usa detalles tremendos para hablarnos. Porque Él quiere acercarse. Él nos habla con la creación. Amén. Él nos habla a veces en un accidente de tránsito que, hoy justo yo iba a pasar por ahí y no me tocó. Dios me habló. A veces Dios nos habla con el nacimiento de un hijo. Uno ve al bebé y uno dice, ¡qué perfección! ¿Cómo tan perfecto? Porque usted no me diga que como padre no agarró al bebé y le tocó los deditos. Todos le tocamos los deditos porque los dedos son tan pequeñitos pero tan perfectos que uno ve la maravilla de Dios en cada detalle. Por eso acercarnos a Dios implica permanecer cerca de Él, próximo, lo más cerquita posible, apegado a Dios. Pero no puede ser posible si usted deja pasar las bendiciones y todos los días vive como que Dios no existiese. Este tema lo vamos a terminar la próxima semana, porque el tema es largo, pero quiero tocar unos puntos más importantísimos. Número 4, dice el capítulo 4 del libro de Santiago, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. Colócalo ahí en pantalla. La palabra limpiad en el griego significa hacer puro, desaparecer lo sucio. La misma palabra se usa en 1 de Juan capítulo 1. El mundo, dice el tango, fue y será una porquería, ya lo ves, desde el 503 hasta el 2000 también. ¿Se acuerdan? Ya pasamos el 2000. Así que está más podrido que antes. Pero el mundo es malo. El mundo es egoísta. El mundo es mentiroso. El mundo es complicado. Hoy en día ya no es como antes, señora, tome asiento en el bus. No, da lo mismo. El tránsito ya no se deja pasar tanto al peatón. Tú te demoras un poquito en el semáforo y el de atrás baja el vidrio y te grita un par de insultos. Llégate a equivocar en el tránsito, 3 o 4 te insultan y te dicen hasta lo que te vas a morir. El mundo cambió, pero para mal. Podemos tener más recursos, podemos tener más bienes, pero sea honesto, ¿tenemos realmente un corazón diferente? ¿Sabe que aquí está diciendo la palabra que nosotros tenemos que limpiarnos? Y para limpiarnos hay que reconocer lo malo. Ya, vamos a reconocer algunas cosas malas. Por ejemplo, ¿el odio es malo? ¿Sí o no? Dice el dicho popular, mata el alma y la envenena. Pero literal.
Pero hay gente que guarda odio por años y dice, no, pastor, yo no guardo odio por años. Yo sí lo he visto, porque guardar odio no significa siempre recordarlo, pero significa que cuando llega algo que te toca la herida, automáticamente se enciende. ¿Sí me explico? Entonces el esposo de pronto llegó un día y llegó borracho. Entonces el hombre pidió perdón, ya no pasó nada, y la mujer dice, no, lo perdoné. 5 años después, el hombre llega borracho. Dice, otra vez llegaste borracho, tal como llegaste a las 10 de la noche, el año 2010, ahí cuando venías con tu amigo con la camisa celeste, yo lo recuerdo bien. Y esa mujer tiene no histeria, sino historia, ¿cierto? Entonces esa historia muestra que hay odio, ¿dónde? En el corazón. Porque perdonar implica no recordar. ¿Sabe que yo creo un concepto muy lindo con respecto al perdón? El perdón es tomar la falta y tirarla al tacho de basura. ¿Y dónde está la falta? En el tacho de basura. Y pregunta, ¿uno come del tacho de basura? No. Entonces uno no se alimenta de basura, uno se alimenta de lo correcto. Es ahí donde yo creo personalmente que hay cosas que tienen que ser purificadas. Yo no sé qué tiene que purificar usted, pero cuando uno ve a la adolescencia del tiempo presente, aún a veces hay hijos ajenos que uno le quiere dar una paliza. Literal, agarrar una buena paleta y darle unos buenos, como dice la abuela, pao pao en el poto. Porque uno ve adolescentes en la calle que le faltan el respeto al mundo entero. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Sabe lo que le está pasando a nuestra sociedad? Está sucia. Hay cosas ocultas que están muy mal en nosotros. Yo no puedo cambiar al que está enfrente, pero ¿a quién puedo cambiar? A mí. Yo puedo purificar mi corazón de aquello que no es correcto. Aquí yo recuerdo cuando tenía 13 años, si no me equivoco, yo me sabía el rosario completo de las malas palabras. Créame, aunque no lo crea, soy pastor hoy, pero cuando era adolescente yo era un mal hablado de primer nivel. Lo peor que mi abuelita, mis tías y mi madre pensaban que yo era un ángel. Ellas decían al mundo entero, Javierito nunca dice una mala palabra. Y yo les prometo, reconozco, y esto va a salir al internet, así que yo era muy mal hablado. Pero todo pecado se paga, ¿cierto? Y yo recuerdo que nos cambiamos de barrio y nos fuimos a vivir a Recoleta. Y yo en la José María Caro, que era el barrio nuestro, ahí, la Josie Marie Claire, teníamos un juego que era horrible. Consistía en agarrar a un muchacho, meterlo en un saco, meterlo en una casa, golpear la puerta y salir arrancando. Eso hacíamos nosotros en la José María Caro. Entonces llego al barrio y conozco a los niños del barrio. Y les digo, tengo un juego que les va a gustar. Ah, ya, ¿cuál es el juego? Un momento, fui a mi casa, traje un saco. Tenía un saco. La cosa que dije, muy bien, este juego consiste en lo siguiente. Alguien se mete en el saco, lo colocamos en una casa, salimos arrancando y nos reímos. Ya, pues la cosa que hicimos el juego, y yo dije, como yo inventé el juego, no lo había inventado, yo soy el último. ¿Listo? Entonces ya los chicos se metían, y cuando se metían al saco, yo aprovechaba y les pegaba patadas. Entonces, fue terrible eso fue terrible. Y así hasta que me tocó a mí. Y como llegaba el momento de la venganza, ¿qué hicieron todos los niños? Pegar patadas. Y me acuerdo cuando empezaron a pegar las patadas, yo abrí el saco y empecé a insultar al mundo entero con las peores palabras posibles. Esos niños fueron crueles porque en vez de defenderse y quedar todo entre niños, no, todos fueron corriendo a mi casa a golpear la puerta de mi mamá y a decirle todas las groserías que yo había dicho. Y en ese momento yo salí arrancando y no quería llegar a mi casa. Curioso, me curé de espanto, nunca más dije malas palabras. Ese fue el día, el remedio. Yo nunca más dije, no quiero volver a vivir esta experiencia y nunca más dije malas palabras. Lo curioso es que una vez se puede vivir en la vida arrastrando un pecado, arrastrando una mala conducta, arrastrando algo que no permite el desarrollo de la persona. Quiero terminar leyendo un pasaje en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Le gustó el tema? Amén. El próximo domingo lo terminamos, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados nos limpia? De todos. De todos. Y es interesante eso. Un familiar un día me dijo, claro, la gente espera
robar, adulterar, hacer lo que quieran en la vida y después cuando viejos se acercan a Dios. ¿Puedo juzgar eso yo? Había un ladrón en la cruz. Uno se burló de Jesús y el otro le creyó a Jesús. Uno se fue al infierno y el otro se fue al cielo. Pregunta, ¿y el que se fue al cielo, por qué se fue al cielo? ¿Hizo méritos? No hizo ningún mérito. ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió de qué? De corazón de todos sus pecados. Pero mira lo que dice el verso 8, y es hermoso. Primero de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Me encantó. Mire, subráyelo en su Biblia o anótelo. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un día estaba en una reunión de matrimonios y casi cae la grande porque yo estaba enseñando sobre el adulterio. Y dije, les quiero decir algo, yo puedo ser un adúltero. Yo puedo engañar a Greta. Y habían unas personas que se bloquearon con eso. ¿Cómo el pastor que viene a predicar dice que puede engañar a Greta? Bueno, porque la Biblia dice que si todos somos pecadores y que si yo digo que no hay pecado en mí, ¿a quién estoy engañando primero? Entonces, ¿quién es el primero en caer? Aquel que dice, a mí nunca me va a pasar. Y ahí te pasa. Y ahí te pasa. Haces lo incorrecto porque tú pensaste que nunca lo ibas a hacer. Entonces, si el pecado está ahí como límite, yo me pongo más lejos. Me alejo de aquello que ofende el carácter de Dios, que puede dañar mi vida. Porque la Biblia dice que si digo que no tengo pecado, ¿a quién engaño? Me engaño a mí mismo. La forma de alejarme del mal es reconocer que yo lo puedo hacer. ¿Puedo robar? Sí. ¿Puedo golpear a alguien? Sí. ¿Puedo matar? Puedo hacer todo. ¿Pero por qué no lo hago? Porque cuando decido tener comunión con Dios, si me explico bien lo que estoy diciendo, es Él que me ayuda a mí a ser diferente. Para Dios no hay diferencia de pecado. Cada vez es en su mente. Para Dios un asesino es lo mismo que un mentiroso. Pero lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos. ¿Cuál es la solución? Mira lo que dice el verso 9. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es fabuloso, ¿cierto? Que Dios te limpie, que Dios te sane. Cuando tenía 4 años mataron a mi padre, unos delincuentes le robaron. Crecí toda mi adolescencia con odio, así que sé bien lo que es el odio. Sé bien lo que es el odio. Y odiaba a muchas personas. Entre ellas tenía odio hacia mi madre porque yo la culpaba a ella diciendo, bueno, ella es culpable de que mi madre murió. No se lo decía a nadie, pero yo lo tenía guardado bien en mi corazón. Pero cuando un día llegó Jesús a mi vida, fue impresionante que lo primero que hizo Él es limpiarme del pecado. ¿Y cuál era mi pecado? El odio. No importa cuál es tu pecado. Aquí no importa cuál es. Tú lo conoces. Pero una relación con Dios implica confesarlo. Amén, mis queridos. Y es decirle al Señor, Señor, ya, basta. Hoy me limpio. Hoy me limpio de aquello que no está bien, que daña a mi familia, que daña a mi hogar, que daña a mi persona, que daña mi relación contigo. Hoy me libero. Por eso yo no creo en los alcohólicos anónimos. Porque yo creo que un alcohólico puede ser libre y no anónimo. ¿Cuál es la diferencia entre anónimo y libre? Que anónimo es aquel que en cualquier momento puedo caer en ese pecado de nuevo de alcoholismo y esclavizarme. En cambio, ex-alcohólico es aquel que decide decirle a Dios, Señor, sáname, libérame. Esta cruz la coloco ¿dónde? En el Calvario. Esta cruz la entrego ¿a quién? A Jesús. Señor, mira, he mentido por mucho tiempo y siempre recurro a la mentira para encubrir mis hechos. Señor, te la entrego y Cristo te libera de la mentira. Amén. Eso es glorioso. Yo disfruto el hecho de saber que hay un Dios que no solamente me da una palmadita en la espalda, sino que me dice, Javier, yo te limpio. Eso es relación con Dios. ¿Qué le parece si oramos? Y le preguntamos a Dios en qué debo ser limpiado. Y de pronto en esta mañana
Él va a limpiar tu corazón. Jesús murió en la cruz por tus pecados. No importa lo que haya pasado, Él te ama y quiere tener una relación personal contigo. Cierre sus ojos y vamos a orar.